Buenos días, estudiantes de 10º y 11 del Colegio Portugal. Hoy nos vamos a unir en un tema de ciencias económicas y políticas que es nuevo para los dos grupos, el tema de la inflación. La lectura que encontramos acá pues está bastante completa en torno a lo que es el fenómeno de la inflación. Entonces, unas pautas breves para ilustrar un poco el tema. Es hablar que la inflación es un fenómeno generalizado en la economía, o sea, no podemos hablar de inflación cuando se incrementa el precio de un producto en el mercado. Por ejemplo, podríamos decir la escasez de un producto genera una, una alza exagerada del precio, pero eso no constituye inflación. Para que haya inflación debe darse un fenómeno generalizado en la economía donde se incrementan los precios. Y ese fenómeno lógicamente afecta la economía porque no todas las personas dentro del contexto social pueden responder a esa situación económica. Y también depende mucho de las causas. Cuando la causa es oficial, o sea, está regulada por el gobierno, el dinero se pone a circulación abundantemente, bajando las tasas de crédito, por ejemplo, pero también pueden darse situaciones donde no es legal. Y al no ser legal puede darse, por ejemplo, por narcotráfico, contrabando o fenómenos donde el dinero pueda circular abundantemente, creando expectativa en torno a ciertos privilegios que se pueden dar por esa abundancia de dinero, pero donde las personas que trabajan legal y oficialmente no van a poder responder ante esa subida inesperada de los precios. Lo que hace, por ejemplo, la sectorización urbana, donde hay lugares exclusivos, privilegiados para algunos, donde otros simplemente no pueden vivir o no pueden comprar. Entonces, ese fenómeno es lo que nosotros llamamos inflación y tiene que ver con que hay dinero. Es una clave para poder confrontar el tema en todos los aspectos que nos vamos a cuestionar ahora. Hay distintos tipos de inflación y eso ya lo van a ir mirando uno por uno. Vamos a comenzar entonces con lo que sería la primera pregunta. Hay una descripción de lo que es la inflación. Llegamos a la parte final del texto donde nos dicen un aumento de los precios de los bienes y servicios puede interpretarse de forma equivalente como. Entonces la pregunta sería, ¿de qué otra forma o de qué otra manera podemos definir la inflación? Eso es lo que vamos a buscar en esta respuesta. O sea, ya tenemos una definición de inflación como el aumento sostenido de los precios de una manera generalizada en cuestiones materiales, por ejemplo, los bienes y servicios que utilizamos, y no es un aumento que se pueda mirar en el tiempo, por ejemplo, lo que sucede cuando por cuestión estacional, por cuestión del tiempo meteorológico o climatológico o los ciclos naturales, se prevé que hay tiempos de alza en los precios y hay tiempos de baratía. En este no es el caso. Acá es cuando simplemente en la economía regional o nacional se sube de manera imprevista los precios y no se prevé una manera de contrarrestar o de ver que se acabe el fenómeno, ¿sí? Cuando es estacional o es por ciclos naturales, sabe que tan pronto termine ese ciclo, pues habrá abundancia del producto y nuevamente la oferta hace que se reduzca el precio. Bueno, entonces vamos a buscar una definición a inflación que sea distinta a esa que ya hemos dado en relación a los precios. En la segunda pregunta, no es un efecto negativo de la inflación. Entonces la pregunta sería, ¿cuál no es un efecto negativo de la inflación? ¿Sí? Como la inflación consiste en que hay dinero, pues lógicamente el hecho de que haya dinero
predispone a las personas a comprar más, o sea, se dispara el consumo de ciertos bienes o productos por la abundancia del dinero. Otra cosa es que al ser un fenómeno generalizado, pues el dinero puede ir perdiendo su valor o su poder adquisitivo, que es uno de los problemas que genera la inflación. Entonces, que se dispare la inflación implica que a la vez el dinero pierde su poder de compra, o sea, ya no se compra lo mismo, eso es pérdida del poder adquisitivo del dinero. En la tercera, nos describen también las formas de inflación, hiperinflación, inflación baja o moderada, bueno, y al final nos dicen respecto a los controles que se pueden ejercer de manera efectiva frente al problema de la inflación cuando depende de políticas públicas. Entonces nos dicen acá, ¿quién es el ente emisor en Colombia? Eso ya es una pregunta de cultura general que deberían manejarla. De hecho, en clase se ha dicho en algunas ocasiones, espero no sea complicado establecerlo acá, ¿sí? Quiere decir que la economía está manejada desde un concepto centralizado y donde hay alguien o algo o una entidad encargada de la emisión del dinero, de sacar los billetes a circulación y de mantener el control sobre este recurso monetario, ¿sí? La emisión del dinero. En la cuarta, la forma de hacer efectivas estas medidas de control. Entonces vamos a hablar de las medidas de control. La pregunta sería, ¿de qué forma se pueden hacer efectivas las medidas de control de la inflación? ¿De qué forma se pueden hacer efectivas las medidas de control de la inflación? Como hablamos de medidas de control, lógicamente hay una autoridad monetaria en cada país que se encarga de ello y si la idea es poner en circulación el dinero, pues una forma de hacerlo oficialmente es mediante las tasas de crédito público, las tasas de crédito, el crédito que se ofrece a las personas. Ese crédito lo regula la entidad centralizada encargada de la emisión del dinero y en este sentido, pues si se bajan las tasas de interés, aumenta el dinero en circulación, porque muchas más personas se arriesgan a sacar un crédito y el dinero lógicamente va a estar en manos de estas personas. Si el gobierno quiere reducir el dinero en circulación, pues hace la movida inversa, aumentar las tasas de interés, y al aumentar esas tasas, pues menos personas van a arriesgarse a obtener un crédito oficial o legal, porque las tasas altas de interés pues lógicamente generan preocupación a nivel económico, ya que hay que subsanar esa deuda y no se puede hacer fácilmente si la tasa es muy alta. En la quinta, nos hablan del índice negativo de la tasa de inflación, que se denomina deflación. Nos hablan de inflación acumulada, inflación imprevista, inflación anticipada, inflación galopante y lógicamente en cada una de estas definiciones hay características de lo que sucede con el dinero. Termina el texto diciendo, en el caso de un desastre natural que afecta a toda una nación, podemos decir que se trata o sea, vamos a identificar acá qué tipo de inflación se puede producir en el caso de un desastre natural generalizado. Entonces ya nos dijeron ahí, ya nos dieron la definición de esos tipos de inflación, pues vamos a mirar un caso en el cual corresponda al ejemplo, por decir algo. Un desastre natural a nivel generalizado, cuando hablamos de un tsunami en una isla, ¿sí? Un país que Haití o Cuba o cualquier país que tenga esa condición insular
y llegue a suceder un tsunami devastando toda la isla, lógicamente eso produce un fenómeno no solamente a nivel económico, sino en todos los aspectos, pero a nivel económico el fenómeno de inflación que se produciría, ¿cómo lo catalogamos? ¿En qué criterio lo clasificamos? Eso es lo que vamos a buscar acá. Nos hablan de la inflación por política monetaria, la disminución del poder adquisitivo del dinero, inflación por consumo o demanda, inflación por costos, inflación por inflación autoconstruida, inflación generalizada por expectativas de inflación. Entonces acá la pregunta sería, ¿cuál es el elemento común a todos los casos de inflación? ¿Sí? ¿Cuál es el elemento común a todos los casos de inflación? ¿Qué es lo que pasa siempre que hay inflación? Desde el principio lo hemos dicho, se reitera la misma condición. Pasamos a la séptima pregunta. Nos hablan también de inflación subyacente, que es la inflación para un conjunto o un subconjunto de precios al consumidor que excluye los precios de alimentos y energías, porque estos pues suben y bajan a muy corto plazo, ¿sí? Por ejemplo, el precio de los alimentos depende de los ciclos naturales y por eso hay ocasiones en las que están altos, hay ocasiones en las que están bajos, dependiendo de la cosecha. Entonces acá nos están preguntando por una característica de la inflación subyacente, una característica de ese tipo de inflación. No nos están preguntando qué es, sino por qué se caracteriza o qué característica hay que tener para el cálculo de ese tipo de inflación subyacente. Como es una situación dentro de la economía y hemos dicho cosas que hay que prever para poderla calcular, debemos enfocarnos en ese sentido. En la octava pregunta, la inflación se calcula y viene una fórmula, y viene un ejemplo que nos ayuda a entender la fórmula precisamente. Pero al final la pregunta es, el texto termina diciendo, entonces podemos concluir que para obtener la inflación de un año determinado, entonces la pregunta sería, ¿cómo se obtiene la inflación de un año determinado? ¿Sí? ¿Cómo se obtiene? Y estamos hablando de una conclusión. O sea, en este sentido ya estamos descartando la fórmula. Nos piden es una conclusión, que se describa cómo se obtiene la inflación de un año determinado. Esa es la base para contestar la pregunta. En la novena, nos están hablando nuevamente de clasificación de la inflación según su tasa de crecimiento. Inflación moderada, inflación galopante, hiperinflación. Y al final, entonces no corresponde a ninguno de estos tipos de inflación. O sea, están hablando tres tipos de inflación, viene una descripción de cada uno de ellos. La idea es buscar acá cuál caso no corresponde a los tipos de inflación descritos. ¿Sí? Son tres conceptos bastante claros, diferenciados. Lógicamente al ir mirando cada uno de estos conceptos, lo lógico es mirar los ejemplos a ver si corresponden o no a lo que nos está diciendo la teoría. En este sentido ya podemos ir descartando para que al final nos quede ese caso en el cual no hay relación con los tipos de inflación descritos. Bueno, eso es todo en este tema. Espero que sea fácil comprenderlo o tenga en cuenta lo que hemos dicho para el análisis de cada una de las preguntas, y cualquier inquietud pues vía WhatsApp podemos resolverla. Les deseo un feliz día, una feliz semana y éxitos en esta nueva actividad académica.